Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, como decía. Darme la oportunidad de poder estar en este acto y debatir sobre el problema de la inmigración en el campo de la agricultura. Como bien sabéis, que en el sector de la agricultura hay vidas en juego. Personas migrantes que llegan mayormente expulsadas indirectamente de sus países de origen, marroquíes y subsaharianos, como del Centro y Sudamérica, también de países del África, que se convierten en la clase obrera, el proletariado agrícola, como jornaleros o temporeros, que dan sus servicios al vivir de la venta de su fuerza, de su trabajo, que son los más explotados dependiendo de las estaciones de las cosechas, algunos migrantes en situación legal, otros sin papeles, ambos sufriendo las desigualdades como la discriminación y racial. También enfatizar que la situación de este sector, doblemente golpeado por el gestionamiento desde el año 1986 por la PAC, Política Agraria Común, que se integró al mercado financiero de los capitales del Gran Fondo del Banco Central Europeo de la Unión de la Comunidad Europea. Y así sea que provenga de los viejos terratenientes o de las nuevas empresas agrícolas, porque hay en estos momentos unos 770.000 empleos asalariados fijos o temporales, muchos en Andalucía y Extremadura, que viven de un subsidio agrario, ya que la venta de sus fuerzas de trabajo, las peonadas, no les permite vivir. Otra parte de estos asalariados son manos de obra inmigrante y parte de ellos son legal, con permisos de residencia y de trabajo o de un contrato de origen, entre comillas obviamente, una forma de explotación y sumisión. De otra parte, los sin papeles en situación de clandestinidad laboral, evidentemente consentida por las autoridades. La mano de obra inmigrante fácilmente sometida a abusos e irrespeto de los convenios colectivos. Toda esta situación de la falta de derechos humanos, de vulneración de derechos humanos de las personas como ciudadanos del mundo que tienen que circular libremente en los estados o territorios donde tengan que ver sus necesidades básicas, influye en la sociedad española y Europa, en una economía sumergida, y los de la clase política intentan acallar las protestas y movilizaciones cuando intentan levantar la voz en sus derechos. Por otra parte, influye los inmigrantes como la clase obrera, parte que son la gran parte de responsabilidad de las organizaciones sindicales. Es no ocuparse de estos sectores en función de su sumisión a la política del gobierno pseudo progresista de dependencia y defensa de la agroindustria y de la política agraria común, la CAP. Sobre todo, nosotros, como movimientos sociales y colectivos en lucha de ese sector de la agricultura, debemos empujar contra las políticas de gobierno que hacen un engranaje con el fondo de inversiones de los entes financieros, la banca. Porque, como sabéis, la burbuja inmobiliaria se ha trasladado al campo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, compañeros y compañeras, que es una lucha que no debemos abandonar y que
tenemos que empujar desde los trabajadores de los sindicatos, que son las direcciones de los sindicatos que tenemos que prácticamente reestructurar, porque los sindicatos, las patronales, son las que tenemos que defender, porque esos sindicatos, esas patronales, como comisiones obreras, como UGT, como los comités de empresa, son nuestras, son de los trabajadores, son de los obreros, son trabajo de esta clase proletariana, de esta clase obrera. Y esa es la que tenemos que defender, no esas direcciones que las que dan directrices. Por lo tanto, nosotros, como personas migrantes, que estamos aquí en España, como ciudadanos del mundo, no debemos quebrantar y dejar de apoyar a esas personas que se han dejado la vida para llegar a un país donde se pensaron que se iban a hacer efectivas sus ilusiones de vida, donde el Banco Central Europeo maneja el capital y donde esas personas ignoran que el solo hecho de ser simples trabajadores se ven ellos realizadas sus vidas. No es así. Nosotros tenemos que ir a la raíz donde nos están quitando la vida, y es el capital financiero del imperio capitalista que nos empuja cada día a decaer, pero que tenemos que ser firmes y con determinación avanzar, pero en unidad. Mientras nosotros, los trabajadores y los sindicatos, no estemos en unidad, no avanzaremos. Tenemos que estar en unidad. Gracias, compañeros. A continuación, tiene la palabra José Manuel Núñez, presidente de FACOA Extremadura. José Manuel, sube. Sí, me toca.